Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Damos gracias a Dios porque nos da el derecho, el privilegio y la bendición de poder estar en su casa alabando su santo nombre, unidos aquí en un solo espíritu. Gloria a Dios. Damos gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares por medio de los medios de comunicación, ya sea YouTube, Facebook o cualquiera de los medios que usted esté viendo esta grabación. Gracias por escucharla, gracias por recibirla y más que todo, póngala por prueba, porque le va a bendecir. Aleluya. Hemos oído muy buenas noticias. Así fue como llegamos a África, ¿sabían? Estamos en Kenia, África. Y llegamos ahí porque alguien vio un video en español y le dijo a este pastor, se lo tradujo y luego quieren que yo vaya para allá. El hermano Fred Molika Emmanuel, él es de Kampala, Uganda. La grabación que yo hice en inglés y que puse en Facebook, él la oyó. Y como yo estoy hablando en contra, en el principio ahí, en contra de Easter, el domingo de Pascua. ¿Sí? Yo no estoy hablando en contra de lo que es la celebración, pero en contra de la tradición de cómo se hace. ¿Sí? Easter no es cristiano, eso viene de Astartes, ya lo sabemos nosotros aquí. La Pascua es domingo de resurrección. Y lo primero que me escribe, mándeme por favor material. Yo quiero saber más acerca de eso. Le digo, pues con todo gusto, ahí le voy a mandar, ¿verdad? Me encontré el libro que se llama Babylon, The Mystery Religion, ¿verdad? En PDF, y se lo mandé. Tome, estudie, capacítese, porque eso es lo que hacemos los pastores. Yo estos días no he tenido mucho trabajo de inspecciones, pero he estado estudiando y preparando manuales y haciendo un montón de cosas, porque yo sé que algo grande está por venir. Gloria a Dios. Entonces, empecemos con lo que hemos estado estudiando. Ya van 2 domingos que hemos hablado acerca del derecho, los derechos y responsabilidades de un cristiano. Sabemos de dónde viene la palabra derecho, ¿verdad? Y sabemos de dónde viene también la palabra responsabilidad. Eso lo vimos el primer domingo. Yo me metí ayer en Google a buscar derechos de los hijos de Dios. Y qué interesante que si yo pusiera la lista si juntara todo lo que los diferentes ministerios, diferentes doctrinas ponen, yo haría una página de más de 100 cosas. Y estando orando al respecto, dije, Señor, sí está interesante todo eso. Y además, aquí traigo algunas, le digo, pero para mí lo más importante es que yo tenga el derecho de ser tu hijo. ¿Aló? Hijo o hija. Lo demás es añadidura. Claro que es bueno saber cuáles son mis derechos. Como les dije, aquí hay un folleto que uno tiene de la Constitución que se llama The Bill of Rights. The Bill of Rights son mis derechos. ¿Sí? Mis derechos como ciudadano americano. Y si yo no conozco mis derechos como ciudadano americano, entonces cualquiera puede pasar por encima de mí, ¿verdad? Hoy en día lo tratan de hacer, aún conociendo uno los derechos, ¿sí? Quieren pasar por encima de mis derechos y la Constitución dice no. Lo mismo sucede para nosotros los cristianos como hijos de Dios. Tenemos la Constitución o el Bill of Rights, el libro de derechos. Según Yonggi Cho, aquí hay 8,000 promesas. Otros dicen que hay 3,000. A mí no me importa cuántas hayan, francamente. Porque una promesa de Dios para mí es suficiente. Con que Él me llame hijo, para mí es suficiente. ¿Me está oyendo? Porque yo me acuerdo que mi papá me llamaba hijo y cuando yo llegaba del colegio yo entraba a la casa como si fuera mía. Y entraba al refrigerador y agarraba lo que yo quería del refrigerador. ¿Por qué? Porque era hijo de mi padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, pero hay que de todas maneras explicar que hay ciertos derechos
que yo tengo como hijo de Dios, que el diablo no los puede tocar. ¿Sí? No los puede tocar. Hay un caso en la Biblia donde el diablo sí toca a una persona, y es a Job. Job era una persona, muchos lo consideran un ejemplo para la iglesia, y en realidad lo que Job era un religioso. Job no conocía a Dios, conocía de Dios como muchos en la iglesia conocen de Dios. ¿Ve? Y al conocer de Dios, no realmente conocen a Dios. ¿Me está escuchando? Hay una gran diferencia, hay un espacio tan enorme en conocer de alguien que conocer a alguien. ¿Sí? Porque muchas veces conocer de alguien es a base de información que alguien me ha dado de ese alguien. Y esa información puede estar incorrecta. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso es que hay que conocer a ese alguien. Y en este caso es conocer a Dios. En Juan 17, versículo 3 dice, en esto está la vida eterna, en que te conozcan, a ti, al único y verdadero Dios, y a tu Hijo a quien tú enviaste. Ahí está la vida eterna. ¿Sí? Yo puedo pasar horas de horas explicándole a usted de todos los derechos, pero cada quien por su cuenta debería estar buscando cuáles son mis derechos como hijo de Dios. ¿Sí? Porque ahora puse no sé si se dieron cuenta en el intermedio, puse una foto que decía los pasos para recibir el derecho de ser hijo de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, no hay pasos. Nadie brincó en eso. Yo lo puse ahí nomás para llamar la atención, porque no hay pasos, no es que hoy hago una cosa y mañana otra hasta que yo llegue a ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego sí, ¿por qué? Porque la Biblia no dice que por 7 pasos serás hijo de Dios. No, dice, porque por gracia, diga conmigo gracia. ¿Sabe lo que es gracia? Un don inmerecido. No hay nada que usted pueda hacer, escuche esto, para ser hijo de Dios. ¿Ve? Porque entonces ya sería una paga. ¿Sí? Entonces ya no sería gracia. ¿Me está escuchando? Pero como es gracia, dice, y esto no de ninguno de ustedes para que ninguno se crezca. So that no one should boast, dice en inglés. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es Dios. Pero si yo pongo que hay pasos que yo puedo hacer para ganar mi salvación, entonces ya no es una gracia, ya es un pago, un salario. ¿Me están escuchando? Muchas religiones hoy en día, usted ve este grupo que estaba aquí en la mañana, bueno, no vinieron hoy, pero los que están aquí a veces en la mañana, esa gente tiene un montón óigame, imágenes y cosas y hacen rituales, todos los domingos hacen rituales para mantener una salvación que para nosotros es gratis. ¿Me escuchas? Gratis. Dios me promete a mí que si yo creo en mi corazón que Jesús fue levantado de la tumba, resucitó, y lo confieso con mi boca como mi Señor y Salvador, entonces yo soy salvo. Como les dije el domingo pasado, salvo no adelante, porque muchas versiones de la Biblia dicen que nos fue dado el derecho, o como dice la Reina Valera, dice nos fue dada la potestad. La palabra potestad no es correcta, porque en el griego original, la palabra que se usa ahí es exousia. Eso es en el griego, la palabra exousia, que significa derecho. Derecho, autoridad. Se nos dio autoridad, pero no de ser hechos hijos de Dios, sino autoridad de nacer de Dios, prácticamente. Porque si usted lo lee en la Nueva Traducción Viviente, no como dice la Reina Valera, dice que, pero no un nacimiento que es producto de sensualidades humanas, ¿verdad? Porque eso es lo que la mente del hombre piensa, que yo nací de Dios. Bueno, ¿cómo nací de Dios? No, es un asunto espiritual.
¿sí? Un asunto espiritual. Y por encima, como estaba hablando de la cuarta dimensión de Yonggi Cho, lo que usted está viendo aquí es como la tercera dimensión, es lo que usted puede palpar, lo que puede tocar. Hay otras dimensiones, no vamos a entrar en ellas, pero la cuarta dimensión es el ámbito espiritual, ¿sí? Y ahí es donde nosotros entramos en el momento que yo acepto a Cristo Jesús. Soy transferido, escuche esto, transferido de un reino de tinieblas, donde no hay conocimiento de Dios. Me refiero a conocimiento de Dios en el sentido de realmente conocerlo a Él. Porque sí tienen conocimiento intelectual de que hay un Dios, ¿sí o no? Todos los seres humanos creen que hay un Dios. Si no, pregúntenle a los hindúes, ellos tienen 300 millones de dioses, o yo no sé ni cuántos dioses, pero saben que tiene que haber alguien superior, creador de todas estas cosas. ¿Me explico? Eso ya está humanamente en nosotros, el hecho de que sí, tiene que haber alguien grande. Nosotros, gracias a Dios, en nuestra fe creemos en Jehová, ¿sí? Jehová, Yahweh, ¿verdad? Y en su Hijo, Yeshua. Gloria a Dios. Entonces, no es que yo obtenga un derecho de ser hecho hijo, porque si yo lo leo en esa forma y lo estoy repitiendo, porque muchos no lo han entendido, no lo han digerido, pongámoslo así, ¿sí? Es como que usted se mete en la boca un pedazo de bistec, no lo mastica bien y se lo traga al ratito, lo tiene ahí atorado en algún lado, ¿sí o no? Hay que masticarlo bien. ¿Me está escuchando? Entonces yo a veces les repito lo que ya dije una vez para que eso siga cayendo ahí. Eso lo aprendí yo de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin duró una semana allá en Crenshaw Christian Center predicando lo mismo. Lo mismo. Mark 11:23, 25. ¿Sí? Marcos 11, más del 22 al 25. Una semana. Y cada vez que hablaba era algo más profundo. ¿Ok? Entonces, ¿dónde me quedé yo antes de irme para Crenshaw Christian Center? A ver si me están poniendo atención. ¿Ve? Gloria a Dios. No es que a mí me dan un tiquete o un número para que eventualmente yo sea hecho hijo de Dios en un futuro. ¿Me está escuchando? Eso sucede instantáneamente, es algo que ocurre instantáneamente, aunque yo siga siendo el mismo horrible, feo, espantoso, mal hablado, porque todo eso no es lo que cambia en el momento que yo acepto a Cristo. Lo que cambia en mí es mi espíritu que estaba muerto en las tinieblas, traspasado al reino de la luz, donde Dios es luz. En un abrir y cerrar de ojos fui traspasado, fui sacado de esta mugre y llevado allá. En un instante, lavado por la sangre de Cristo, puro como jamás había habido una vida. Inclusive, la Biblia dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas, la palabra pasaron fue que fueron quitadas, ¿sí? No existen ya. Yo no tengo un pasado. A mí me han dicho compañeros de colegio, y ustedes lo saben. Oh, ¿te acordás de aquel? Eso era otro yo. Ese yo ya no existe, ese yo se murió hace mucho tiempo. Es más, se murió a las 3 de la mañana de un día bien frío, mayo 26, 1982. Ese Tom que usted está hablando se murió y nació otro. Gloria a Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, si hablamos de derechos, la única razón por la que yo quiero hablar de derechos es para que ustedes que no han tomado tiempo de leer the Bill of Rights, ¿cómo se podría traducir Bill of Rights? Los derechos, no derechos humanos, porque hay un montón de derechos. Hay derecho civil, derechos humanos y un montón de cosas, pero está el derecho espiritual. ¿Sí? Esto es el libro de mis derechos. Y le estaba diciendo que me metí a Google a buscar, y qué interesante. Muy pocos hablan de los derechos juntamente con las responsabilidades. ¿Sí? Les interesa más los derechos, los beneficios y los privilegios que uno tiene. Y ese es el error. Porque no se dan cuenta que si vamos a Santiago, donde dice
que pecado es hacer el mal, pero pecado también es no hacer el bien cuando hay que hacer el bien. ¿Me está escuchando? Entonces, yo puedo estar aquí todo contento y todo feliz de la vida, que bueno, ok, ¿verdad? Ya, tengo derechos, pero cada derecho que yo tengo en la palabra de Dios me da una responsabilidad. ¿Me está escuchando? ¿Ah? El derecho más grande que un ser humano puede tener es la gracia de Dios, que le otorga el derecho, la autoridad, y ya para evitar el desacuerdo, digamos que sí, de ser hecho hijo de Dios, pero no hecho allá, sino hecho aquí, inmediatamente. ¿Ve? En el momento que usted acepta a Cristo, usted es una nueva criatura, en preciso instante. Pero lo único que nace nuevo en usted es su espíritu. El resto de usted sigue siendo el mismo. El mismo. Entonces la tarea que usted tiene, ahí viene la responsabilidad, que es una tarea. ¿Cuál es su responsabilidad? Pues crecer en el espíritu para que entonces su espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda dominar su alma. Y al dominar su alma, al cuerpo no le queda más que sujetarse también. Porque acuérdense que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El más importante es siempre el espíritu. Pero si el espíritu está más débil que el alma, ¿qué cree usted que va a pasar con usted? Usted va a ser un cristiano almático o un cristiano carnal. No me gusta usar la palabra carnal porque no tiene un sentido como debe ser. Carne es esto. ¿Sí? Esto aquí, esto es carne, ¿sí? Pero almático tiene que ver con el alma. Entonces, a mí se me da el derecho de inmediatamente ser hecho hijo de Dios. ¿Ve? Claro, que Dios pone gente por delante de uno para que lo ayuden en el crecimiento espiritual. En el principio, tiene que haber alguien que nos guíe, nos cuide, ¿verdad? Nos enseñe la palabra. Para eso tienen que haber pastores que sean de la palabra de Dios, ¿verdad? Y no pastores papanatas que solamente predican cosas para que usted se satisfaga y vaya a la casa contento. Nunca les hablan de la santidad. Ahora, cuando yo digo santidad, no me refiero a que usted tiene que ser un santito y que el día que usted se muere, le vamos a hacer una foto ahí también y le ponemos en la iglesia y ahí pasan persinándose el frente del santito, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Se trata de ser apartado para Dios. Y vivimos en un mundo hoy en día donde es muy difícil, ¿verdad?, estar completamente apartado para Dios, porque siempre hay algo que sucede. A mí me pasa, estoy tratando de prepararme y el teléfono no para de sonar. Gente pidiéndome oración, gente pidiendo favores, otros pidiendo ayudas financieras, ¿verdad? Porque para eso son buenos. Pero es muy difícil mantenerse siempre en esa comunión. No es imposible, le voy a decir por qué. Porque cuando usted aprende, poco a poco, ¿se acuerda cuando estábamos estudiando de cómo reconocer, cómo oír y reconocer la voz de Dios? Bueno, yo les dije, enciérrese en un lugar donde usted comienza a hablar con Él y Él comienza a responderle, y llega un momento donde usted, esa comunicación se entiende, y no hay que estar ajustando el squelch que llaman en los radios, ¿verdad?, para ver si oigo a Dios en la calle o no. Ya una vez que usted establece esa comunicación bien firme, donde quiera que usted vaya, esa comunicación va con usted. ¿Me escucha? ¿Por qué? Porque es parte de uno de mis derechos, que yo puedo entrar al trono de Dios, ¿cómo dice? Confiadamente. Eso no quiere decir que yo voy a dejar mi cuerpo y me voy a ir al cielo, ¿o sí? No. Está hablando que yo puedo entrar y si Dios está hablando con alguien va a interrumpir lo que Él está hablando y te va a poner atención. Y le pone atención al otro que a la misma vez. ¿Cómo lo hace? No sé. ¿Cómo lo hace Dios? Yo no sé. Por eso es que Él es Dios, porque yo tengo nada más 2 oídos y con este oigo poco y con este nada. ¿Ve? Entonces, solo Dios puede hacer eso. Pero a todos nos presta atención, porque la Biblia dice que los oídos de Jehová están atentos a las oraciones de los justos. ¿Cómo hace eso Dios? Porque es Dios. ¿Me está escuchando?
Y esa es la ventaja que tenemos nosotros, que sabemos, porque es un derecho, que yo sé que cuando yo le pido algo al Padre en el nombre de Jesús, lo que yo le pida me lo da, porque soy hijo de Él. Es un derecho. ¿Sí? Es un derecho. ¿Por qué? Bueno, la palabra inclusive, cuando se los expliqué la semana pasada, está dunamis y exousia, las dos palabras. Dunamis es la palabra que se usa en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a los discípulos, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces seréis mis testigos. Ese dunamis es un empoderamiento para hacer milagros. Pero usted no los hace el Espíritu Santo. Porque Él dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Haciendo énfasis que cuando el Espíritu Santo está aquí, Él va a hacer las obras que Él hace. No usted. Mucho predicador en doctrinas y ¿cómo se llama? En muchas de estas denominaciones, dicen que son 9 dones los que hay. ¿Sí o no? 9, y los separan en 3 grupos. 9 dones. Y entonces ahí anda todo el mundo, yo tengo el don de tal cosa. Y el otro, yo tengo el don de otra cosa. Y yo no tengo ningún don, pero tengo el Espíritu Santo que tiene todos los dones. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque si yo tengo el don, entonces eres tú el que está tratando de hacer lo que el Espíritu Santo es el que hace. ¿Sí o no? Pero si tú sabes que como derecho tuyo, es la llenura del Espíritu Santo, que muchos no han llegado a ella, recibieron al Espíritu Santo cuando nacieron de nuevo, porque fue el que les dio vida. ¿Ve? Y eso es lo que llaman el bautismo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo coge tu espíritu, que estaba muerto en tinieblas, y lo transforma, lo transfiere al reino de su amado Hijo de Dios. ¿Me estás escuchando? Ese es el bautismo, porque te inserta. Bautismo no significa solamente agua. Significa sumergirse. Puede ser bautizarse en barro. Entonces se sumerge, se hunde. Pues aquí lo sumergen a uno en el cuerpo de Cristo. De ahí viene otra fase. ¿Sí? De ahí viene la fase, y es una fase muy importante, que es la llenura del Espíritu Santo, que es un derecho que yo tengo. ¿Sí? Un derecho que yo tengo a recibir al Espíritu Santo, a ser lleno del Espíritu Santo, si yo se lo pido. Inclusive la Biblia habla tan bonito que dice, ¿quién de ustedes teniendo un hijo que le pida un huevo le va a dar una serpiente? No, ¿verdad? Pues ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? ¿Me estás escuchando? Muy sencillo. Pero como hay denominaciones que no creen en la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Menos si uno les dice que la prueba de que uno está lleno del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas angelicales. Ya con eso cortaste, te encerraron en un cajón, estás loco, vete para allá, porque, ¿verdad? Y no saben que es necesario ser lleno del Espíritu Santo, porque la palabra dice, recibiréis poder. Sí. ¿Sin el Espíritu Santo tendrán ese poder? Yo lo dudo. Serán buenos predicadores. Billy Graham era un gran evangelista. Tenía un hablar muy lindo, un carisma muy lindo que Dios le dio, pero ese hombre no era lleno del Espíritu Santo. ¿Me está oyendo? Y por eso todos los mensajes que él hablaba eran solamente de evangelización, de salvación. Porque no podían hablar de otras cosas más profundas, porque para eso se requiere la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Alguna vez vio usted en alguna cruzada de Billy Graham que alguien se levantara de una silla de ruedas? No. No, ¿por qué? Porque el mensaje era puro evangelismo, ¿sí? Pura salvación. Y yo amo a este hombre, pues él alcanzó mucha gente. Pero Dios necesita que usted tenga la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted entonces pueda representar en forma evidente, que es testimonio, ¿verdad? Una evidencia de que hay el poder de Dios viviendo en esta tierra. ¿Cómo? Haciendo prodigios, señales, maravillas y milagros.
¿Me está escuchando? Eso es un derecho. Más que un derecho, es una responsabilidad como hijo de Dios de ser lleno del Espíritu Santo. Jesús lo dijo, recibiréis poder. ¿Qué significa eso? Recibiréis poder. Que lo van a recibir. Que lo tiene que recibir. Que lo van a necesitar. ¿Para qué? Para que sean mis testigos. ¿Sí o no? Más allá de ser un derecho, porque el Espíritu Santo viene a confortarme, por eso le llama the comforter en inglés, el paracleto, el que me viene a confortar, que me viene a guiar, que me viene a calmar en mis emociones y todo eso, ¿sí? Entonces yo lo ocupo para allá, es un beneficio para mí. Pero Él viene ¿para qué? Para que Él pueda, si yo le permito, porque este cuerpo es mío, ¿sí? Este cuerpo es mío. Y en el alma, que es donde está mi voluntad, puede que la voluntad diga no. No. Y el Espíritu Santo allá sentado, en aquella esquina, yo no le presto atención. ¿Por qué? Porque está más fuerte mi alma que tiene la voluntad. Y no se quiere doblegar al Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando? Es un derecho, pero es un derecho prácticamente que se requiere. ¿Me está escuchando? Porque hay derechos, beneficios y privilegios. Para mí es un privilegio que me llamen hijo de Dios. ¿Sí me explico? Y no que me digan, usted es un hijo del diablo. ¿Cuántos dicen amén? De eso me dijeron muchas veces cuando era joven. Hijo del diablo. Y yo, ¿y usted cómo conoció a mi papá? Santo Dios. ¿Me explico? Son derechos. Pero qué triste que en la mayoría de los casos donde yo vi en Google, y usted lo puede buscar también, hablan más de los derechos, de los beneficios y de los privilegios que de las responsabilidades. Una de tus mayores responsabilidades es estudiar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Esa es una de tus mayores responsabilidades. Porque cuando eras niño te comportabas como niño y había que darte biberón, ¿sí? Poquito a poco hasta que llegaras a cierta edad, cierta madurez. Entonces ahora ya tienes tú mismo que buscar en este libro de la vida, que es no solamente tus derechos, sino cuáles son tus obligaciones como hijo de Dios. Nadie quiere oír de las obligaciones. Ya les dije que en mi casa, una de mis obligaciones era a veces, cuando no llegaba Lorenzo, que se llamaba Lorenzo Flores, era el jardinero, cuando él no llegaba, pues había que pasar la maquinita a cortar el zacate. Teníamos una yegua que mi papá compró y vivía en el patio de la casa. Pues había que limpiar la popó de la yeguita, ¿verdad que sí? Eso no se limpia solo. Pues como hijo tengo privilegios. Yo puedo entrar a mi casa a cualquier hora. Yo tengo llave de mi casa. Excepto cuando me portaba mal me quitaban la llave. ¿Por qué? Porque mi papá quería verme entrar a la casa y ver que no estuviera borracho o drogado. Y tenía todo el derecho, ¿sí o no? Pero siempre me permitía entrar a la casa. ¿Por qué? Porque ese era mi derecho. Soy hijo de mi papá. Él no me va a mandar a dormir en la calle. ¿Me está escuchando? Así es que, ¿cuál es el derecho más grande que tengo yo? Por la gracia de Dios, y quiero que diga conmigo porque es esto, por la gracia de Dios. Y solamente por la gracia de Dios es que usted y yo somos hijos de Dios. Porque ninguno de los que estamos aquí éramos tan buenos suficientes. Oigan, si Juan el Bautista dice, no, yo no soy digno ni de amarrarle la correa de los zapatos o de las chanclas. Entonces, si entendemos nosotros que por la gracia de Dios se nos dio el derecho de ser hijo de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para nada más andar un título, hijo de Dios aquí? Muchos andan, soy hijo de Dios. Y de repente están cometiendo toda clase de cosas en la calle y la gente dice, pero ¿no es usted
¿verdad? Como cuando Pablo se convierte, ¿verdad? Y comienza a predicar, ¿qué es lo que decían de Pablo? Pero usted es el que andaba persiguiendo la iglesia. Usted es el que mató un montón de nosotros. Él tuvo que decir, no, ese ya murió. Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dijo él, ¿no? Gloria a Dios. Y es lo mismo que tenemos que decir nosotros, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, ¿por qué? Porque él compró el derecho de ser dueño de esto. ¿Aló? ¿Sí o no? Él compró el derecho de ser dueño de esto. Él lo pagó con su sangre, ¿sí o no? Bueno, entonces él tiene el derecho, pero yo le di mi voluntad a él. Como Jesús le dio la voluntad de él a Dios y le dijo, no mi voluntad sino la tuya, Señor. Entonces, muchos les cuesta entrar a ese lugar donde yo simplemente cedo lo que es mi voluntad. Porque estamos acostumbrados a hacer lo que nos dé la regalada gana, ¿sí o no? ¿Ah? Y algunos somos peor, porque ¿qué le importa si lo hice? ¿Qué? ¿No le gusta? Venga, dígame. Y ahí está, vámonos, démonos aquí. ¿No le gusta? No. ¿Sí? ¿Quieres derechos? Sujétate. Sé obediente. Le voy a dar un día un listado de cosas que sí son mis derechos, pero acuérdate que cada derecho conlleva una responsabilidad. Y eso no se lo quita a nadie. Es uno que va con el otro y no se pueden soltar. ¿Me está escuchando? Así es como es. Por más que uno quiera recibir derechos, acuérdese, por cada derecho que usted recibe del Señor, usted tiene que responder en obediencia, en sumisión. ¿Me está escuchando? Es como es. Si quieres puedes ir, mi amada. ¿No? Yo también, por eso digo. Amén, gloria a Dios. Pero si quiere, nomás aleluya. Yo sé lo que es ser padre. Amén. Entonces, volvamos a esto aquí. ¿Qué otro derecho cree usted que tiene? Son varios los derechos. Pero un solo derecho que Dios me dio, escuche, y esto apréndalo. Un solo derecho que Dios me dio, me da el derecho de todos los demás derechos. ¿Sí entendemos eso? Un solo derecho que Dios me dio, y me lo dio por gracia. Me lo dio por gracia. Y no fue que Él dijo, bueno, yo estoy aquí en el cielo y ahí está Tomás o Tom. Creo que lo voy a hacer hijo mío. Y de repente, ¡pum!, me transfieren al reino de... No. Alguien me habló de la palabra entró en mi corazón, me dieron la fe para recibir a Cristo y yo tomé la decisión de sí recibir a Cristo, ¿sí o no? Porque muchos prefieren seguir siendo hijos del diablo. La misma Biblia lo dice. Que vino la luz, pero prefirieron las tinieblas más que la luz, ¿sí o no? Entonces ellos ejercieron su voluntad. Yo no tengo compasión por alguien que escogió irse allá abajo. ¿Sí? ¿Qué compasión puedo tener? Usted y a mí nos pusieron aquí enfrente. Vida, muerte. Usted escoge. Eso es un derecho, escoger, ¿sí o no? Sí, Dios no te está obligando, no te dobló el brazo para que te diga, de ahora en adelante eres mi hijo. No, Señor. Pero gracias a Dios por su bendita gracia, por su misericordia, por su bondad, que Él mandó a alguien lleno de la palabra de Dios para que nos fuera guiando al camino. Y fue nuestra decisión, fue lo único que hiciste, decir sí. ¿Cuántos dicen amén? Sí, dijiste que sí. Llegó el Señor con el anillo. Dice, ¿quieres ser mi esposo, mi esposa? ¿Me está escuchando? Pero eso es un compromiso. Él se presenta y quiere ser mi hijo, ¿sí? Y tú le dices, sí, bueno, entonces
Yo te hago mi hijo, te doy mi vida, te doy mi espíritu, te doy todo lo que tengo, eres heredero de todo lo que yo tengo es tuyo. Qué difícil creer eso, ¿verdad que sí? Que todo lo que Dios tiene es mío. ¿Estaré yo diciendo una mentira? Pero qué difícil es para el alma que lucha contra el espíritu, porque si el espíritu pudiera decir al alma, cállate alma, porque tú estás hablando tanto, no puedo oír para recibir. Entonces el espíritu no tiene el control del alma todavía. Y el alma, que es la naturaleza pecaminosa tuya, no quiere para nada que la palabra de Dios penetre. Lucha, la Biblia dice que el alma lucha contra el espíritu y el espíritu contra el alma, y hay una guerra constante. ¿Me escuchas? Es tu responsabilidad. Dios te hizo hijo, hija, ahora empieza a reclamar no solo tus derechos. Dice, Señor, yo acepto mi responsabilidad como hijo. Yo la acepto. La acepto. ¿Sí o no? Sí, porque qué bonito ser hijo, pero sin responsabilidades, ¿verdad? No, que alguien haga la cama por mí. No, Señor, usted vaya y haga su cama. Lave sus trastos. ¿Cuántos dicen amén? Esos hijos que los padres permiten que hagan como quieran, al final son la escoria de la tierra. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hacer lo que les dé la gana. Y la Biblia dice que un padre que ama corrige a su hijo. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de un padre? Hoy me escribió una amada hermana que está embarazada. Gloria a Dios, te bendigo, Kim. Y lo que le voy a decir es esto, que es una bendición y es un derecho como mujer tener un hijo. Pero la responsabilidad es que lo tienes que criar en los caminos de Dios. ¿Sí o no? No solamente traer un niño al mundo, tienes que criarlo en los caminos de Dios, instruirlo en los caminos de Dios. Sí, hay una responsabilidad. ¿Me estás oyendo? Yo aquí tengo una pequeña lista. ¿Cuánto me queda, varón? Porque no quiero ir muy largo, no es necesario. Pero oiga esto. Beneficios. Esto fue algo que me encontré por ahí. Se nos ha dado vida eterna. Un beneficio. Pero no solo vida eterna, vida en abundancia. Somos perdonados y limpiados de todos nuestros pecados, parte de la salvación. ¿Sí? Usted va viendo los beneficios y en realidad se da cuenta que el beneficio más grande que me dieron fue ser hecho hijo de Dios. Eso es lo más grande que Dios me pudo haber dado, que yo lo pueda llamar a Él papá. Cuando en un tiempo yo no era nada. ¿Me estás escuchando? Pero qué bonito voy a decir, bueno, es que sí, papá Dios, pero se comporta como el tío Satanás. Qué duro, ¿verdad? Entonces no sabemos quién es el verdadero papá. ¿Me estás escuchando? Yo no digo que tienes que ser perfecto, porque nadie es perfecto. El único que era perfecto fue Jesús. Y él mismo dijo, nadie es bueno, solo papá. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? ¿Por qué? Porque mucha gente va a venir a tratar de imponerte. Es que tú eres cristiano y esto y eso. Sí, bueno, usted me está diciendo esto y esto y esto, y usted está haciendo lo que la Biblia también prohíbe. Usted me está juzgando. ¿Sí o no? Aprenda usted también a vivir. Métase usted en su vida y déjeme a mí y el Señor, por supuesto, para eso tengo un pastor que me puede corregir, ¿sí o no? O un líder de la iglesia, pero un entrometido chismoso o chismosa, vieja de patio, y tiene una lengua, pero así, mire. ¿Me está escuchando? Como hijo de Dios, usted tiene los derechos,
Pero usted tiene una responsabilidad muy grande. ¿Qué dice Efesios capítulo 4? Creo que es 4. Vamos a ver. Ay, Dios mío, no estaba en mi plan. No sé por qué el Espíritu me da escrituras así de volada. ¿Ya lo encontró? Ups, me pasé. Esta Biblia está muy nueva, voy a tener que volver a la mía. Tacatín. No, no es el 4, imagínense. Oh, es en el capítulo 5, versículo 1. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. ¿Aló? Yo no puedo imitar a Dios. Escuche, esto fue una de las escrituras que a mí casi me sacan de la iglesia en un principio. Porque había un pastor que era tajante con las ovejas. Tienen que imitar a Dios, ser santo, porque Dios es santo. Gloria a Dios, Dios es... Pero cuando yo comencé a leer la Biblia me encontré que Dios es 3 veces santo. Digo, yo no llego ni a la esquina. ¿Y quieren que sea santo como Dios es santo? Y lo peor de todo, el que me estaba diciendo que fuera santo, ahí andaba con una de las mujeres. ¿Aló? Es que es fácil imponer, ¿me explico? Fácil. Pero dice, escucha esto, y no me refiero a ningún pastor en particular, pero me explico, porque cualquiera de nosotros puede caer en cualquier estupidez. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Yo hubiera puesto sus hijos amados. Imiten a Dios, ¿en qué sentido? Bueno, ¿cómo hace Dios las cosas que Dios hace? Una de ellas es, Él llama a las cosas que no son como si ya fueran. Dios no dice algo y luego dice, irá a pasar. ¿Irá a pasar lo que dije? ¿Ah? No, cuando Dios habla, Él dice lo que quería decir, ¿sí? Y lo que quería decir fue lo que dijo. No hay cambio en Él. ¿Me estás escuchando? No es como nosotros, que hoy le decimos sí al hermano, y al ratito, pues no sé, a lo mejor puede ser, ¿verdad? Y ahí estamos en otro mundo, en otra... No, aquí mira, ¿sí o no? Sed pues imitadores de Dios. Yo no puedo imitar a Dios en el sentido de que yo puedo hacer las cosas que Dios hace, y Dios jamás lo permita que de mi boca salga que yo soy igual a Dios. Soy hijo de Dios, por lo que me hace a mí un diosito, chiquitito, porque soy hijo de un Dios, ¿sí o no? Pero yo no soy como Él, ni siquiera soy como Cristo, en el sentido de que Cristo es el hijo primogénito. ¿Me estás escuchando? El primero de todos es Él, tiene la preeminencia de todo. Pero algo sí puedo yo decir, que como yo soy hijo de Dios, yo tengo los mismos derechos que tiene el mismo Jesucristo. Es una blasfemia. ¿Por qué se quedan tan callados? Los derechos que tiene Jesús como hijo de Dios los tengo yo porque Él me los dio. ¿Sí o no? 1, 2. Si la Biblia dice que soy coheredero, ¿qué significa la palabra coheredero? Que yo comparto la herencia con otros, ¿sí o no? Eso es coheredero. No un tercio heredero no, coheredero, conjunto, ¿sí? Lo que es de Cristo es mío. Hasta el hecho que la Biblia dice que ya yo estoy sentado con Él en los lugares celestiales. ¿Me está usted escuchando? ¿O nunca lo ha leído? Pero lo dice, no, y aquí estoy yo. Sí, pero Jesús está ya representándome a mí en los lugares celestiales donde yo tengo derecho a estar, porque todo lo que es de Él es mío. Así como Él fue al infierno representándome a mí, representando todo mi pecado. ¿Ah? ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Esto está pesado.
Usted quiere derechos y solo derechos, derechos, derechos y derechos, pero no quiere obligaciones. ¿Ah? Y hay muchas obligaciones en el reino de Dios. No se enoje conmigo. Vaya, reclámele a papá Dios y a ver cómo le va. A ver cómo le va. ¿Ah? ¿Sí? Claro que sí, ¿verdad? Yo tengo derechos, pero inclusive aquí, como les expliqué el domingo pasado, como ciudadano americano yo tengo derechos, siempre y cuando yo no rompa la ley. ¿Me estás escuchando? Ahora, yo no estoy bajo la ley del Antiguo Testamento, pero hay una nueva ley que Jesús nos dio. A ver si se acuerda alguien de cuáles son las nuevas leyes que Jesús nos dio. ¿Ah? Fueron dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y asimismo amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Pum! En eso, dice él, ahí está toda la ley. Entonces es una obligación amar a mi prójimo, aunque no quiera. Porque hay algunos que qué difícil amarlos. ¿Verdad que sí? Hay algunos que, ay, Dios mío, quisiera más bien amargarlos, ¿verdad? Pero hay que amarlo, desgraciadamente. ¿Ah? Aunque usted no quiera, hay que hacerlo. Es parte de ser como Dios es. Imitar a Dios. Dios es amor, pues usted tiene que amar. ¿Aló? ¿Quiere ser hijo? ¿Quiere ser hija? Bueno, asuma su responsabilidad como hijo y como hija. Hay hijos que maltratan a los padres y van a la iglesia y, hola pastor, ¿cómo está? Y la Biblia es un mandato que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí o no? Sí, Señor, es un mandato. Como hijo de Dios, usted tiene que obedecer ese mandato y honrar a sus padres en todo sentido. ¿Me está escuchando? ¿Ah? ¿Quiere derechos? Yo le voy a dar una lista de derechos, pero con la lista de derechos les voy a dar un izquierdazo también. ¿Por qué? Porque por cada derecho hay una izquierda, o sea, una responsabilidad, una obligación. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Algunos no han entendido que si la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿será eso una petición, un ruego de parte de nuestro Dios? ¿O será una responsabilidad que un hijo de Dios debe tener? Gracias, mi amada. Es una responsabilidad. Si venir a la casa de Dios es una responsabilidad. Y hay beneficios al venir a la casa de Dios. Le voy a decir por qué. Porque usted viene, oye la palabra, recibe fe y entonces tiene con qué salir a la calle entre semana para poder vivir hasta el próximo día que hay reunión. Pero usted se queda en la casa viendo fútbol y con una pelota de fútbol usted no va a parar al diablo. Créamelo. Ni con el pito que usa el referee. Ahí está usted, suene y suene, y el diablo lo aporrea de todas maneras. Sí, gloria a Dios. ¿Me está escuchando? Es que si quieren los beneficios, pero sin las responsabilidades. Sí, qué lindo, ¿verdad? Yo quiero beneficios. ¿Cómo te gustaría, Juan? Recibir un montón de beneficios y ninguna responsabilidad. No, papá, eso, yo no sé en qué planeta puede existir, pero en el reino de Dios no existe. ¿Me escuchas? En el reino de Dios no existe que usted pueda recibir todos estos bienes sin que sea responsable de esos bienes. ¿Me está escuchando? Uno de esos bienes es el que yo puedo pedirle a papá Dios lo que está en mi corazón en el nombre de su amado Hijo Jesús, y lo que yo pida se me dará. ¿Sí?
Pero muchos no han leído todo lo que la palabra dice. Ahí mismo en el Marcos 11, 26 creo que es que dice, y cuando estén orando, perdonen. ¿Sí? Algunos no tienen perdón en el corazón y quieren obtener cosas en oración. ¿Cuál es la responsabilidad mía entonces para recibir el beneficio de la oración? El perdonar. Es una responsabilidad. Yo perdono aunque no quiera perdonar. Primero que nada, porque si no perdono estoy atado a la persona o a lo que me está afectando, y eso no me va a permitir a mí avanzar nada en el reino de Dios. Entonces hay una responsabilidad. ¿Quieres obtener respuestas a tus oraciones? Chequea tu corazón a ver si por casualidad, de esas casualidades, hay algo ahí que tengas en contra de alguien. Una atadura. ¿Sí o no? Aquí podríamos estar toda la mañana hablando de una y otra, porque esto es como un partido de ping-pong. Beneficio, responsabilidad. Ping-pong, ping-pong. Papá, no quería. O quería todo así, jamón, puro fácil. No, señor. Lo único que fue fácil, que vino por la gracia de Dios, fue que te hicieran hijo e hija de Dios. Quizás algunos de ustedes están ahí en la casa, sentadotes así en el sillón, o aquí algunos sentados, y digan, de haber sabido que me iban a dar responsabilidades, yo no me hago hijo de Dios. No, usted no se hizo hijo de Dios. Usted aceptó la palabra de Dios, y Dios en su misericordia, en su bondad, lo hizo hijo de Dios. ¿Que ya no le gusta ser hijo de Dios? Pues dígale a Dios que ya no quiere ser más hijo. Es la única forma en que usted puede perder su derecho. ¿Me está escuchando? ¿Se acuerda que yo les enseñé que con el pasaporte soy americano? Pero ya no quiero ser americano. Ya, prefiero ser otra cosa. Muchos cristianos en estos días, hoy en día, están cayendo en la apostasía de dejar, y le voy a decir por qué. Porque solo querían los beneficios sin las responsabilidades, y cuando se dieron cuenta que habían responsabilidades de vivir una vida en santidad, de vivir una vida en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, eso no les gustó. Se doblegaron a su voluntad propia, ¿sí? A su alma pecaminosa, a su naturaleza pecaminosa, se doblegaron. De ahí que Dios odia el divorcio. Usted sabía, a Dios no le gusta el divorcio. Pero no es que odia a la gente que se divorcia. Hay muchos casos que... Pero el asunto es que yo hice una promesa, un pacto con alguien, como Dios hizo un pacto conmigo, ¿sí? Él me dijo, tú recibes a mi hijo, yo te doy vida eterna con todos los derechos que puedes tener, que son los mismos derechos que le doy a mi hijo Jesús. Y usted dice, no, yo me voy a divorciar de este asunto, es muy duro, yo no quiero. Lo peor de todo, en el momento que usted firma el divorcio, el diablo viene y lo aporrea y hasta lo puede matar y se lo lleva al infierno. ¿Sí o no? Porque así es como es. El diablo está deseando que usted le dé la espalda a Cristo para venir a Él y darle a usted por la torre. ¿Sí me explico? Y ahora, para terminar, volvamos a Job. No se me había olvidado. Job era un religioso. Dice que él se levantaba todas las mañanas. ¡Ay, Dios mío, que mis hijos no hayan hecho nada malo! ¡Oh, que no hayan hecho nada malo! ¿Por qué no confió en Dios como uno tiene que hacerlo? Entregarle sus hijos a Dios y dejar que Dios trate con ellos. Tuvo que finalmente Dios hacerle un montón de preguntas a Job, y entonces Job se quedó así como menso. Como que a oídas te conocía. Sí, a oídas. ¿A oídas de quién? A oídas de otros. Él no conocía a Dios, conocía de Dios. Y por conocer de Dios, el diablo hizo lo que quiso con este hombre. Y Dios no lo pudo defender porque el diablo llegó y le dijo a Dios, bueno, este te alaba solamente porque tú lo ayudas, pero quítale lo que tiene. ¿Sí o no? Y se lo quitó. Dios no pudo frenarlo. ¿Por qué? Porque Job no estaba en la palabra. No conocía a Dios.
conocía de Dios. Entonces, al no conocer a Dios, que en ese tiempo no había nacido de nuevo todavía, porque no había muerto Cristo, ni había resucitado, pero tenían derechos. ¿Sí o no? Por supuesto, una promesa de Dios es un derecho. ¿Me estás escuchando? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Abraham, vas a tener un hijo. Y Abraham con 100 años volvió a decir, está como, Dios, que si hubiera habido espejo se muere porque le da un infarto. ¿Verdad? Y todavía vuelve a ver a la mujer con 90 años. No sea tonto. Eso va a cargar un... Pero estaba yo leyendo y oyendo, porque estoy leyendo y oyendo, tan bonito que lo pone Yonggi Cho en su libro La Cuarta Dimensión. Dice que tanto le creyó a Abraham, escucha esto, Abraham, porque ya no es Abraham, sino Abraham, tanto le creyó a Dios lo que Dios le dijo que iba a tener un hijo, y no solo eso, una noche lo levantó y lo sacó y le dijo, mira las estrellas, ¿sí? Así van a ser tus hijos. Más con más razón creyó que estaba volviéndose loco. ¿Sí o no? Pero dice que él creyó tanto a Dios que fue esa fe tan fuerte que lo rejuveneció a tal grado que cuando la vieja Sara la vio un rey, ya se había rejuvenecido tanto que se la quiso llevar. Yo no me llevo una vieja de 90 años a ningún... Está loco. A la funeraria tal vez. Pero esta mujer se rejuveneció por causa de la fe de recibir esa palabra y el derecho que le dio esa palabra para poder llevar un hijo en su vientre, ¿sí o no? Véalo. ¿Cuál fue el rey que se enamoró de ella? Que la vio y tuvo que Abraham mentir y decir, no, ella no es nada mío, es mi hermana. ¿Por qué? Porque la mujer se había rejuvenecido. ¿Sí? ¿Me está escuchando? O sea, siempre han habido derechos, pero el derecho más grande, escúcheme aquí, y con eso ahora sí terminamos, el derecho más grande que usted puede obtener de Dios es ser hijo o hija de Dios. ¿Me estás escuchando? Pero tienes que asumir tu responsabilidad. Tienes que asumir tu responsabilidad. ¿Sabe por qué muchos cristianos no predican el evangelio en las calles? Porque ellos no lo viven todavía. No saben lo que es. Y al no saber lo que es, no lo pueden transmitir. ¿Sí? ¿Cómo puede usted decir que si usted viene a Cristo su vida va a cambiar en el sentido de que usted va a pasar de muerte a vida, y que usted va a tomar un interés por la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo va a empezar a llamar. Léeme, búscame, escudriñame, búscame. ¿Quieren derechos? Yo les voy a dar muchos derechos. Se los voy a ir dando. Perdón, le podría dar una lista, pero lo que me encontré aquí, de verdad, dice, beneficio, ser guiado por el Espíritu de Dios. En el momento que usted nace de nuevo, el Espíritu Santo viene, ¡pum! Y ahí está, hace morada en usted, ¿sí o no? Entonces, quiero que me contesten y con eso cerramos. ¿Cuál es el derecho más grande que Dios te pudo haber dado? Dígaselo al diablo en la cara. Dios me dio el derecho de ser hijo o hija de Dios. Ese es mi derecho y usted no me puede tocar. Porque usted me toca y papá Abba va a venir y le va a dar una paliza. Porque nadie toca a un hijo, a un ungido. Pues la Biblia lo llama ungido por ahí, ¿sí o no? Todos los hijos de Dios están ungidos. Algunos más que otros, dependiendo de cuánto entren en la palabra. Pero todos somos ungidos, todos somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Y usted toca a un hijo. ¿Me está oyendo? Si el diablo te está tocando, si el diablo te está robando,
Tú tienes todo el derecho de decir, ¿sabe qué, Padre? Necesito ayuda. Y reprenda usted al diablo, mándelo a volar. Amén. So, ¿cuánto tiempo me queda, licenciado en camarografía? Oh, ya una hora. Santo Dios. Oh, y quedémonos otra hora más. Hablando de los beneficios. Pero no toquemos el tema de la responsabilidad, por favor, porque qué duro, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Están contentos? Gracias, Padre, por el derecho de ser hechos hijos de Dios, de que somos ya hijos de Dios. Les recuerdo que estamos en el 846 este del Segundo Boulevard, en la ciudad de Los Ángeles, Compton, en el código postal 90059. Ahí me avisan cuándo van a empezar otra vez por allá, en el nombre de Jesús. También mi hermanita Rosarito, cuando puedas, si tienes tiempo, no quiero ponerle a nadie una carga, pero si usted puede abrir su casita, que es... Oh, es que está jugando con el bebé. Gloria a Dios, la bebita. Entonces vayan a sus casas. Amén. La paz del Señor vaya con cada uno de ustedes, su gracia, su favor. Y métase en la palabra. Conozca sus derechos en el nombre de Jesús. Amén.